precisamente yo quería iniciar con esto, porque esto que estamos haciendo acá tiene su nombre y lo dejó nuestro comandante Hugo Chávez plasmado en una legislación, en una norma que todos nosotros debemos de conocer y debemos de socializar, ¿sí? Y esto no es otra cosa que una asamblea de viviendos venezolanos. En el año 2012, para un mes de junio, el presidente Hugo Chávez ordena que se constituyan las asambleas de viviendos venezolanos en todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Porque teníamos que hacer cosas distintas a la cuarta. Porque bueno, la cuarta también construyó casas. Pero es que nosotros no solamente estábamos construyendo casas. Nosotros estamos construyendo una política mucho más integral que iba más allá de las 4 paredes de concreto. Estábamos construyendo espacios para la vida y por eso la llamábamos ciudades o urbanismos socialistas para la vida. Y en verdad yo quiero darle el reconocimiento que como movimiento social representa la misión RID. Pero es importante inclusive que nosotros mismos comencemos a tomar o a tener noción del poder. ¿Qué significa entonces poder en el pueblo? ¿Y qué significa entonces que el pueblo se organice para transformar su realidad? En función de eso, el Estado venezolano, la revolución bolivariana, garantiza el derecho a la propiedad como una manifestación concreta de lo que está expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 115 así lo reza: el derecho a la propiedad que tenemos todos y todas de nuestros bienes. Pero ¿cómo es ese proceso de transferencia? ¿Y qué necesita la familia, en este caso, favorecida? Y yo les pido que saquen de su lenguaje la palabra beneficiario. Porque el comandante Hugo Chávez un día profetizó algo y nosotros comprendimos por qué lo decía. Hoy lo tenemos que entender aún más, después de los resultados del CES. Decía, si la revolución se convierte en una revolución de beneficiarios, nosotros habremos acabado con la revolución bolivariana. Y llegó la contrarrevolución en la Asamblea Nacional, por nuestras culpas, nuestra forma y nuestros métodos de hacer política. Y esto es una política. Y yo lamento a quien no le guste el tema de la política, pero la política es el día a día. Si yo niego debatir y discutir sobre esas cosas, estoy negando mi propia condición de ser humano. Porque todo lo que se decide a nivel del gobierno, las decisiones, influye sobre mi vida, sobre la alimentación, trago amargo que estamos pasando, de frente a toda una situación de guerra económica. Recientemente, ayer, la Asamblea Nacional, la contrarrevolución, niega que existe una emergencia económica, completamente descontextualizado de la realidad. Y le niega al presidente de la República el respaldo y el apoyo para tomar medidas drásticas ante una situación que no la controla el gobierno nacional, no la puede controlar el Ejecutivo, porque sencillamente el precio no lo determina, el precio del crudo, del barril de petróleo, y al cierre del día de ayer estábamos perdiendo $3 por barril producido, lo que significa que para nosotros es pérdida, lo que significa que no entra ni $1, ni una divisa por concepto de venta del petróleo. Eso significa que también nosotros tenemos que cambiar el método. Y ojo,
para el gobierno y para el pueblo en sus métodos de consumo, en sus métodos de producción. Y es por ello que todos estamos llamados en este momento, bueno, a la siembra, a la agricultura, no solamente en el campo, sino que paradójicamente hay que traer también la agricultura a la ciudad. Porque hay una situación anormal, psicológica, de guerra, de cuarta generación, mediática, financiera y económica. ¿Qué significa eso? La cultura del bachaqueo. ¿Quién bachaquea? En el barrio. Porque se ha inculcado o se ha inoculado en nuestro pueblo humilde una forma de vida. Y bueno, de subsistencia. De subsistencia. Muy buena forma de vida. Pero ¿a costilla de qué? Del detrimento, del trabajo y del sudor del otro. Y eso es inhumano, inclusive es bíblico. Pobre de aquel que llene sus arcas y sus bolsillos a merced del hambre y de la necesidad del otro. Entonces es un problema de conciencia, ¿sí? Es una revolución cultural la que tenemos que impulsar también, porque hay que transformar el hombre. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros encaminamos todas esas realidades? Pues? Bueno, es necesario organizarse. Es necesario transferirle aún más poder al pueblo. Pero de una manera, ¿verdad?, en que el pueblo realmente sea consciente de lo que está adquiriendo. Principalmente de los medios de producción. La tierra es un medio de producción. Las maquinarias y los equipos son medios de producción. Los materiales para la construcción son medios de producción. Inciden pues como un factor en la producción. Entonces eso implica que el comandante Hugo Chávez, conocedor y con una gran visión, diseñó un sistema integral de vivienda y hábitat. Y a ese sistema le dio toda una arquitectura legal donde existen 17 leyes que protegen el sistema integral de vivienda y hábitat. Pero resulta que demagógicamente el diputado de la derecha presenta ante la Asamblea Nacional, y es una forma de jugar con el lenguaje y de manipulación a nuestro pueblo humilde, con que nosotros sí le vamos a entregar el título de propiedad de las viviendas que ustedes sencillamente ocupan, pero de la cual no son propietarios. Ante eso, nosotros debemos de salirle al paso y decirle que esa es una ley demagógica, contrarrevolucionaria, fuera de tiempo, porque existe una ley que específicamente garantiza ese derecho, que es la ley del régimen de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Porque el método que se aplica en la Gran Misión Vivienda Venezuela no era el que aplicaba la Cuarta República con la ley de propiedad horizontal, ni con la ley que tiene que ver con las parcelas, ¿no?, con la venta de parcelas. Es muy diferente, y por esa razón se estableció una instancia de organización de los viviendos venezolanos, de las familias que sencillamente pues iban a ser favorecidas con estas viviendas dignas, y en función de eso y para garantizar la participación protagónica, colectiva, horizontal para la toma de decisiones, la instancia de los comités multifamiliares de gestión. Y uno decía, ¿con qué se come eso? Bueno, hay una gaceta, la Gaceta Oficial del año 2011, para que precisamente el pueblo organizado a través de los comités multifamiliares de gestión reciban la transferencia
en propiedad multifamiliar sobre la extensión de terreno que conforme el urbanismo. Un primer paso. ¿Para qué? Para garantizarle a los beneficiarios, es que es una cuestión cultural, para garantizarle a la familia favorecida, dignificada, el derecho a la seguridad jurídica. En primer lugar, a través de un título multifamiliar, un documento multifamiliar, que los abarca a todos y a cada uno de los que están asignados, que sería la palabra indicada, adjudicados, ¿sí? Y posteriormente, o en el mismo orden, un título o un documento o un contrato familiar por unidad habitacional. Eso es lo que contempla. Y este comité multifamiliar es una instancia ejecutiva, de ejecución, de gestión, para garantizar como contralores del proceso de producción de la vivienda, garantizar entonces que el Estado, el gobierno revolucionario, el ministerio con competencia, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, que es quien prácticamente financia la adquisición del inmueble que ustedes están adquiriendo, entonces les protocolice el respectivo documento a través de los registros inmobiliarios. Ese es el proceso. Y es una metodología diseñada, puesta en práctica, de hecho. Ahora hay que reconocer con humildad lo que nosotros dejamos de hacer. Nosotros, estoy hablando para adentro, hacia adentro. Lo que deja de hacer el gobierno, lo que deja de hacer inclusive las instituciones en la promoción del decreto, en el acompañamiento a la organización, en la convocatoria a la Asamblea de Viviendas Venezolanos, en la asesoría, y a veces siente nuestro pueblo que lo dejamos solo en la batalla con el enemigo. ¿Ves? Entonces, bueno, llegó el momento, definitivamente. Llegó el momento, porque en este momento y con la llegada de la contrarrevolución a la Asamblea, se ven amenazadas todas las esperanzas que el pueblo humilde ha cosechado durante 17 años de revolución. Sí, se ven amenazadas, porque tienen el poder, y se lo dimos nosotros con nuestros errores, ¿verdad? El confundido por creer que eso iba a resolver el tema de la cola, que eso iba a resolver la economía del país, cuando sencillamente no pudimos ver que el precio del dólar, el precio del barril de petróleo no lo ponía Nicolás Maduro. Y en este momento hay una situación de guerra mundial por el tema del crudo, que ha llevado no solamente a Venezuela a pedir al Poder Legislativo la aprobación de un decreto de emergencia económica, sino que también lo ha hecho la oposición que hoy gobierna Argentina, también ha planteado el mismo decreto económico y social, y lo plantea Francia, que es una potencia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es Venezuela? ¿Es Nicolás? No, compañero. Tengamos un poquito en eso, bueno, la conciencia necesaria para entender las cosas que están en peligro, que están en riesgo, pero que solamente nosotros, el pueblo, con su conciencia, con su organización, con su unidad verdadera y revolucionaria, le puede hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque gracias a Dios y nuevamente a ese hombre que prácticamente dejó su vida por todos nosotros, y que le dijo el presidente Nicolás: te entrego la comuna como que si te estuviera entregando mi propia vida. Porque teníamos que revertir inclusive la estructura formal del Estado para poder garantizar la continuidad de la revolución bolivariana. Y tenían que nacer los consejos comunales, y tenían que nacer las comunas productivas en todo nuestro estado, en todo el territorio nacional. Y ha habido cosas que hemos dejado de hacer.
Y hoy nos ponen en una situación de amenaza seria, de peligro inminente, de que puedan salir a la calle asesinos, terroristas, delincuentes de alto calibre, fascistas, que no les importa prender en llamas un preescolar. Eso es fascismo. Al que no le tiembla el pulso para descuartizar a una mujer, a un hombre, y dejarlo por allí en pedacitos. Eso es fascismo. Entonces, oye, yo digo, llegó el momento del pueblo. Tarde es, no lo creo. De repente las crisis son necesarias, porque a veces cuando estamos en la comodidad es como los tiempos postreros. Cuando estamos en esos tiempos de, bueno, yo digo sí, de comodidad, de bonanza, efectivamente no nos damos cuenta, no afinamos el olfato, la vista, los sentidos, pues. Y a veces es necesario que venga la crisis, que vengan las situaciones difíciles, para entonces ponernos nuevamente en sintonía con el pueblo y en sintonía pues con la creatividad de ese pueblo. Y Hugo nos lo decía, cuando las cosas estén difíciles y ustedes sientan que todo está perdido y que no hay solución a los problemas, entonces vayamos allá con el pueblo, escuchemos, pongamos el oído en la tierra y retomemos el cauce de la revolución bolivariana, porque es la única alternativa, ni siquiera para Venezuela, es para el mundo. ¿Ustedes creen que el modo depredador en el que los Estados Unidos hoy está tratando de no verse afectado con el tema del crudo y ha venido implementando un método de perforación que destruye completamente la corteza terrestre, la roca tierra, con tal de sacarle, bueno, el último filtro de petróleo que se pudiera generar? ¿Por qué lo hace? Generando pues cualquier situación de desastre a nivel mundial. Entonces, les digo todo esto y en verdad que agradezco la atención, ¿eh? Porque son realidades, pues. Y nuestro pueblo tiene que estar informado y tiene que estar alerta, sobre todo alerta. Y es por ello que nosotros nunca más podemos volver a lo que ya hemos superado como pueblo, que son estructuras verticales, presidencialistas, contrarias a la participación protagónica, sino que por lo contrario pues debemos de fomentar que haya más y mejor participación de los que forman parte de la comunidad. Hay una instancia, hay una estructura, tiene un marco legal, ¿ves? Y por supuesto están las instituciones del gobierno revolucionario, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, y todo lo que implique el órgano superior de vivienda y hábitat para darle pues el debido acompañamiento a esa instancia para que reciban entonces lo que por derecho constitucional les corresponde, que es la propiedad multifamiliar y la propiedad familiar por unidad habitacional, cada una de las familias. Y explica un procedimiento fácil. ¿Quiénes componen este comité multifamiliar? 3 familias, en este caso 3 personas principales, 3 principales y 3 suplentes. Son los que conforman la instancia ejecutiva del comité multifamiliar de gestión. Y me permito entonces, para darle lectura a las atribuciones que tiene el comité. Por supuesto, como instancia de control, es responsable de hacerle el seguimiento respectivo para que reciban pues el otorgamiento de los respectivos documentos. Pero como instancia o como órgano de decisión,
tiene la función de analizar y de decidir sobre problemas comunes que surjan en la comunidad habitacional, y creo que aquí hay bastantes. Elaborar el respectivo reglamento de convivencia. Nosotros no podemos pretender, y disculpe que tome su nombre como referencia, que la profesora Leonarda venga a resolvernos los problemas, las diferencias que pudieran existir entre unos u otros, porque ustedes como comunidad multifamiliar tienen que construir su propio reglamento de vida, su norma de convivencia, y aquí claramente lo establece. ¿Para qué? ¿Cuáles son los problemas comunes que se presentan en una comunidad? La utilización y conservación y mantenimiento de los bienes de uso y disfrute común. Participación en las actividades y programas que realicen los comités multifamiliares de gestión para recuperar, y escúchase esto, recuperar, mantener o mejorar la vivienda, apartamento u otro inmueble, según el tipo, permitiéndose reparaciones necesarias en cada vivienda familiar si ese fuese el caso. Reglas para el resarcimiento de daños que se ocasionen tanto a la propiedad familiar como a la multifamiliar por descuido o falta de mantenimiento. Las normas relativas a la convivencia en los aspectos sociales, culturales y ambientales, así como el manejo de los servicios, el uso de las áreas comunes, el respeto a la arquitectura y el urbanismo. Nos hemos visto en Urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela que a la familia favorecida se le entregó esa vivienda y a la vuelta de 3 meses que fuimos la había tumbado y construyó. ¿Qué hacer ante esas cosas? Porque en fin, la propiedad es colectiva. La propiedad del terreno es colectiva. No corresponde al dueño de la unidad familiar. De manera que se deben de generar métodos o mecanismos que permitan que lo que rompe con la armonía de la arquitectura y el urbanismo pueda ser discutido por quienes habitan en él. ¿Ves? Uso y disfrute único y exclusivo de la vivienda familiar como residencia permanente. Se entiende que quienes están siendo favorecidos con la adjudicación es porque no tienen vivienda. Y esa es su vivienda principal. Y su uso tiene que ser familiar y permanente. Entonces resulta alguien que ni siquiera aún tiene el documento familiar, coloca la vivienda en alquiler. O la vende. Pero sobre todo el tema de la vivienda en alquiler, o le da un uso distinto. Bueno, ahora voy a montar una clínica privada, una odontología, una bodega, una librería, o una sede, una ONG. Puede pasar de todo. Va a poner un colmado ahí. La comunidad debe de prever eso, y eso por supuesto la única forma es a través de una reglamentación, de una norma. Prohibición de uso de la vivienda familiar para actividades que desvirtúen la naturaleza social para la cual fue otorgada, lo que estamos comentando. Prohibición de ocasionar ruidos molestos o daños que puedan perturbar la tranquilidad de los propietarios o que amenacen su seguridad o afecten la salud pública. Bueno, uno entiende que hay gente que le gusta la música, pero una cosa es escuchar música y otra cosa es generar contaminación sónica. Y eso tiene que ver con salud pública. O que le guste de lunes a lunes. ¿Ves? O que le guste de lunes a lunes. Entonces, ¿Por qué le gusta? eso no es la alcaldía,
no es la profe, ¿ves? No es la Defensoría del Pueblo la que le va a resolver esos problemas de convivencialidad. Es que ustedes tienen que ponerse a trabajar en eso. Y es desde este espacio, ¿ves? Desde el Comité Multifamiliar de Gestión, quien es el motor que impulsa todos esos procesos sociales a lo interno de la comunidad. Lo referido a la prohibición de realizar cualquier otra actividad que, atendiendo las razones de interés colectivo, atenten contra la moral o la buena costumbre. Casas de cita y otras cosas. ¿Ves? La venta clandestina, etcétera, etcétera. La designación de los miembros del comité. El artículo 15. Conformado el Comité Multifamiliar de Gestión, este decidirá sobre la designación de los miembros que constituirán la instancia de ejecución de las decisiones que él mismo asuma. Este Comité Multifamiliar de Gestión estará conformado al menos por 3 miembros principales y 3 miembros suplentes, que deberán ser integrantes de las unidades familiares y serán designados por lo menos con el 51% de los votos. A cada familia o a cada unidad familiar le corresponderá un voto. ¿Qué significa esto? Aquí recientemente entiendo que ustedes, manifestaba Frank, habían conformado un comité promotor. Comité promotor un poco para divulgar este instrumento, para hablar con los vecinos de este proceso. Eso es excelente. Ese es el comité promotor o equipo promotor. Hay que conformar, por supuesto, el comité multifamiliar. Y para eso se requiere conocer, bueno, quién es la persona que va a ejercer el voto por unidad familiar. ¿Ves? ¿Qué animales es ese que estamos por lo hablando? menos un formatico, Betty, te llama allá. un cuaderno, Betty. lo que llama uno por allí el cuaderno electoral, para saber. Y eso implica que es necesario entonces, bueno, casa a casa, quién es el que va, quién es el representante, como dicen, o quién es el titular. De repente la titular de la vivienda soy yo, pero yo vivo trabajando. Yo digo no, o sea, mi esposo, Donaldo. mi cónyuge, él es el que va entonces a aparecer allí en el libro, él es el que va a ejercer. Lo que sí sé es que no puede ir él e ir yo también a votar. ¿Ves? Porque me estoy cayendo a mentiras. No hay la representación que legitime la elección de una instancia de ejecución si efectivamente no se garantiza que exista un familiar. Como bien lo dice aquí no dice que es el titular o ni que es el cónyuge, aquí dice que tiene que ser parte de la unidad familiar. ¿Ves? Porque a diferencia, nosotros por supuesto privilegiamos a la familia, al grupo familiar. Puede ser un hijo, puede ser el abuelo, porque ambos cónyuges trabajan. Lo que sí es que ese equipo se eligió legítimamente, pues, en una asamblea, debe de preparar ese proceso lo más rápido posible. Eso no necesita tanto protocolo, ¿sí? Lo que sí es tener claro quiénes son las familias, ¿verdad? Y quién es el que va a ejercer efectivamente el voto por esa unidad familiar, decidir el día correspondiente y hacer entonces esa segunda convocatoria de una asamblea de viviendas venezolanos para que todo aquel que viva o que esté adjudicado en esa vivienda haga acto de presencia y pueda entonces elegir esa instancia de ejecución. Por supuesto, nosotros queremos ayudarles a ustedes y nos ponemos a la orden para facilitarles
hace un mejor esfuerzo, si se hace un mejor esfuerzo en la preparatoria, en la convocatoria, fácilmente 35, 40 personas por unidad familiar representan el 50% más o menos. ¿Ah? El comité promotor, que viene haciendo el trabajo. Bueno, por supuesto, nosotros mismos tenemos que implementar una metodología que garantice transparencia, porque esta es una ley